Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Antonio Barón Mejía, soy coordinador académico del CAS y consejero de Justicia Juvenil eh, y de Acceso a la Justicia para América Latina. Bienvenidos a esta quinta conferencia sobre justicia juvenil con enfoque restaurativo del mal hecho. Eh, Tenemos el gusto el día de hoy de abordar en nuestra quinta conferencia una temática muy importante en clave de justicia juvenil y se trata del enfoque interdisciplinario de la justicia juvenil restaurativa a 31 años de la Convención de Derechos del Niño. Estamos hoy muy contentos y muy congratulados por la participación de tres grandes expertos en la materia que me permito presentar a continuación: al doctor Eduardo Carvalho, psiquiatra y analista junguiano, miembro de la IAP desde el 2001 y presidente del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica. Doctor Carvalho, muy bienvenido a este espacio. Tenemos también a la doctora Nora Medina, psicóloga y terapeuta en neurofeedback método OTMER, instructora internacional en Genius Accelments y exalumna del CAS en Justicia Juvenil de la UNIGE. Es un gusto tenerla también, doctora Medina. Y al doctor Leonel Peña, abogado, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Justicia Terapéutica. Doctor Leonel, muy bienvenido a este espacio. También contamos con la participación de la doctora Adriana Lander, coordinadora del área de acceso a la justicia de la NUDI, quien funge actualmente como tutora coach de el certificado de estudios CAS UNIGE desde el 2017. También a la doctora Adriana un cordial saludo. Realmente para Tierra de Hombres y para todas las instituciones que organizan este evento, digamos, una gran oportunidad para hablar de la interdisciplinariedad, una de las temáticas más relevantes de la justicia juvenil, pero también me atrevería a decir que una de las más desconocidas. Si bien las directrices de Riad y Beijing hacen mención precisamente de la necesidad de establecer servicios de justicia que incorporen métodos y enfoques interdisciplinarios que posibiliten la articulación de lo jurídico y lo psicológico en clave de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el interés superior de los mismos, es una de las temáticas que tal vez a nivel de América Latina estamos más en mora de desarrollar en su completitud. Es por este motivo que para nosotros es de sumo interés lo que se va a abordar el día de hoy, puesto que, como lo decía hace un momento, si bien es una de las necesidades más, digamos, referenciadas por parte del comité y las instituciones internacionales, es tal vez una de las menos conocidas y sobre todo menos comprendidas por quienes trabajamos en estos escenarios en los cuales me incluyo. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestra moderadora, la doctora Adriana Lander, y doy formalmente apertura a esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida, y desde ese agradecimiento que ya adelantó Antonio, quiero primero mencionar a todo el programa CAS en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y a la Fundación Tierra de Hombres. Agradecer a su programa regional para América Latina, encabezado por Juan Manuel Sandoval. Agradecer a todas las personas de la Oficina de Ecuador que han hecho posible que estemos hoy acá. A Verónica Polit, a Pablo Coloma, a Carolina Jiménez. Quiero también de manera muy especial saludar a nuestros colegas tutores del CAS, a Marta Pascual,
a Ignacio Mayoral, a Virginia Domingo y a Luciano Noli, quienes han tenido la tarea de moderar los anteriores foros. También, por supuesto, y ya me están saludando por acá, de la red de alumni. Ya estamos por culminar nuestra tercera edición del CAS y allí están con nosotros. Muchísimas gracias. También agradecer a los estudiantes actuales del CAS por estar acá. Por supuesto, también quiero agradecer a mis colegas del ILANUT, tanto en la sede en Costa Rica como en Argentina, que sé que están conectados. Agradecer nos contaba Pablo hace un rato, más de 700 personas que tomaron el tiempo para registrarse en este evento. Ya vemos que hay una gran cantidad conectados. Bueno, y muy especialmente a nuestros tres invitados, que para mí son unos maestros. Y le comentaba a Leonel que yo tenía doble emoción. Por una parte, encantada de que estén acá, porque estoy segura que va a ser muy nutritivo. Pero por otra parte, el gran desafío, ¿verdad? De cumplir con el tiempo a estos grandes y apasionados conversadores, porque de esto se trata, de una conversación que sea nutritiva, pero que también disfrutemos hoy. Y quiero recordarles la dinámica y contarles la dinámica a quienes nos están viendo en este momento. La intención es que tengamos 3 rondas de preguntas, las primeras 2 rondas entre 7 y 10 minutos cada expositor. Y yo voy a estarles recordando el tiempo porque siempre es importante también para todos cumplir con el cronos, ¿no es así, doctor Carballo? Y bueno, sin más voy a comenzar en este foro sobre el enfoque interdisciplinario en la justicia juvenil restaurativa, comentando que si bien es cierto, nuestro CAS se centra en el enfoque restaurativo, también hay otras propuestas o paradigmas muy interesantes y muy innovadores, como es el tema de la justicia terapéutica, respecto de la cual debo decir que yo tenía noticias sobre todo en relación con los tribunales de tratamiento de drogas que promueve la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero justamente con ocasión de la invitación de Leonel Peña pude hurgar un poquito y la verdad es que quedé encantada con la propuesta de justicia terapéutica y tomé una frase que me parece hermosa, que nos dice que la justicia terapéutica está centrada en humanizar lo máximo posible la normativa legal, el proceso y la ejecución del mismo para lograr que la ley y su aplicación resulten terapéuticas y redunden en el bienestar de las personas a nivel físico y psicoemocional. Y como este es un foro del dicho al hecho, y esta propuesta, entonces, ¿cómo se hace realidad, Leonel? Adelante. Hola Adriana, un saludo especial para ti, para Antonio, Aarón, para los demás panelistas y en general pues para todas las personas con quienes nos conectamos en la tarde de hoy. Pues nos han pedido conversar un ratico sobre estos asuntos que, como se lo expresaba en su momento Adriana, conectan 3 escenarios que, digamos, han estado rondando eh, el campo de las ciencias sociales, el campo de las prácticas jurídicas y judiciales en el último tiempo y que han generado una gran expectativa de investigación académica, que son el escenario de la justicia restaurativa y cómo este escenario va teniendo, digamos que vasos comunicantes, puntos de contacto importantes tanto en el ámbito académico como en el ámbito práctico, bajo las ideas o bajo estas narrativas que se han dado por denominar como la justicia terapéutica y la justicia transformativa. Digamos que lo que podríamos expresar es que hay una gran preocupación a nivel global en torno a que cada vez más esto que llamamos justicia y que algunos llaman justicia
procedimental o justicia procesal deje de ser un ámbito exclusivo de ejercicio del poder estatal y se convierta en un campo en el cual la ciudadanía se ve representada, las dificultades y las necesidades sociales van encontrando respuestas, escenarios de resolución, etcétera. Y si se quiere desde una postura posmoderna, sería algo así como empezar a pensar un derecho débil donde la debilidad surge de romper paradigmas demasiado formales del ejercicio del poder constituido y se empiezan a dar campos mucho más flexibles, mucho más amigables para que quienes se ven involucrados en un conflicto, sea cual fuere este, principalmente en el campo penal, digamos, principalmente porque es el que tiene los efectos más drásticos respecto de la vida de los participantes, que en estos escenarios quienes participan del conflicto también participen de la resolución del mismo, por una parte. Y por otra, que el conjunto de respuestas de carácter estatal, formal, institucional, vaya más en la línea de tratar de cumplir con las expectativas sociales de lo que es la materialización de la justicia. No sirve absolutamente de nada un proceso judicial en el cual los efectos que se generan con la emisión, con el proferimiento de una sentencia, con la toma de una decisión de fondo o incluso de una decisión, digamos, de impulso procesal, termina causando en la realidad, en la vida de los sujetos, más dificultades que las que el mismo conflicto traía de suyo. En este campo, por ejemplo, la justicia terapéutica se hace preguntas que son fantásticas. Fíjense cómo digamos, con los resultados de la criminología crítica, llegamos nosotros a descubrir cómo el delito no es una condición personal de los sujetos, sino que el delito es una construcción de carácter político, es una denominación a partir de quien tiene el uso del poder de determinación de lo que resulta delictivo o no, y que esas determinaciones que se materializan en una ley, en lo que los juristas llamamos una norma positiva, allá en esa norma en concreto, que aparentemente estaría designada para resolver los asuntos que le interesan a la comunidad, terminan imponiendo una sanción que puede ser tremendamente lesiva de, digamos, la condición humana de quien ha cometido un error, quien ha cometido un acto reprochable, quien ha causado un daño a una determinada víctima, pero que no terminan significando nada respecto de la reconstrucción del proyecto de vida de esa víctima, respecto de la reconstrucción de lazos sociales que se rompen con la comisión delictiva, con la pérdida total o respecto de la reconstrucción de esa confianza que se perdió totalmente con la causación de un delito, con la comisión de un daño, de una lesión, de una injuria, de una contravención, etcétera, etcétera. O en otras palabras, el proceso judicial en muchas ocasiones, la aplicación de la ley, la emisión de la sentencia, no terminan incidiendo positivamente en los sujetos y en la sociedad, sino probablemente multiplicando los conflictos. Entonces, a partir de eso se entiende que el conjunto de efectos que surgen con la aplicación de la norma, con la construcción de la norma, con la generación de una decisión de fondo por parte de autoridades administrativas o judiciales, puede ser como se les ha llamado técnicamente, pueden tener un efecto terapéutico o antiterapéutico. Yo lo cambiaría un poco, diríamos que va a tener un impacto positivo o un impacto negativo respecto de la dignidad de los seres humanos que están inmiscuidos en un conflicto, en una dificultad, en una relación difícil, conflictiva, compleja, con otros seres humanos, con sus vecinos, con sus familias, con un desconocido o incluso con el ejercicio del poder, con las élites en el poder político y económico fundamentalmente. Entonces, si nosotros podemos, digamos que limpiar un poco la idea de que la aplicación de la ley por sí misma es buena para la sociedad
y empezamos a comprender cuáles son las expectativas y las necesidades sociales que se pretenden completar o que se pretenden reforzar a partir de ese ejercicio normativo, procesal, jurídico en general, pues vamos a poder también comprender cuáles son las transformaciones que debe atender ese sistema jurídico. Ejemplo, si estamos hablando del campo del derecho penal juvenil, y es claro que una de las principales preocupaciones que se tienen es tratar de disminuir todos los elementos que hacen, digamos, más probable que haya un pronóstico más alto de reincidencia en la comisión delictiva de un adolescente que ha pasado por alguno de los sistemas procesales penales para jóvenes, que hay una mayor, sí, que hay mayores elementos que le permiten a uno pensar en la reincidencia del joven. Si esa es una gran preocupación y la ley, la ejecución de una sanción penal, no nos está reportando en la realidad, en la estadística, en la vida de los adolescentes, una transformación para evitar ese mal pronóstico de reincidencia. Y al final terminamos con la reincidencia, pues probablemente el que está mal no es el adolescente, probablemente el que está mal no es propiamente la letra de la ley, sino tal vez el procedimiento de interpretación de la norma, de aplicación de la misma, o incluso, no lo descarto tampoco, la forma como se construye la ley. Pensemos en Colombia, por ejemplo. En Colombia ustedes revisan el Código de Infancia y Adolescencia y lo primero que indica es que la ejecución de la sanción y el desarrollo del proceso judicial de adolescentes debe estar enfocado, debe tener como finalidad elementos de justicia restaurativa. El proceso debe ser restaurativo y la sanción debe ser restaurativa. Pero cuando ustedes van y observan el resto de las normas del Código de Infancia, tienen dos características particulares. Una, señala que si no existen normas especiales para desarrollar las finalidades del sistema penal de adolescentes en el Código de Infancia, el proceso se rige por las normas del procedimiento penal ordinario, es decir, o lo que se suele llamar el principio de remisión. Lo que no exista como una norma especial lo traemos del derecho penal ordinario, del procedimiento penal ordinario, con lo cual, palabras más, palabras menos, se termina perdiendo las finalidades específicas de un sistema que no persigue la retribución principalmente, sino que persigue la restauración de las vidas de los adolescentes y también de las personas víctimas del delito. Pero hay una segunda característica, y es que en el resto del código no se indica esa finalidad restaurativa, cómo se puede materializar. Entonces, entre esos dos escenarios, las posibilidades de cumplir las expectativas sociales, por ejemplo, de evitar la reincidencia o de tener un mayor impacto respecto de la vida de los adolescentes, principalmente los más vulnerables por consumo de drogas, por problemas de salud mental, por abandono, etcétera, etcétera, pues está lejos de aparecer. Creo que ya debió haber terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Leonel, por este primer acercamiento a la justicia terapéutica. Y justamente como se trata de un diálogo interdisciplinario, vamos a pasar un poco a la dimensión psicológica y contarles, para quienes no conocen el CAS, que nosotros tenemos un módulo destinado justamente a las dimensiones biológicas y psicológicas del sujeto de la justicia juvenil. Y tenemos, la verdad es que para mí es un módulo hermoso, mi favorito, que tiene que ver con la posibilidad para quienes somos abogados de comprender el desarrollo de las capacidades evolutivas de las niñas, los niños, los adolescentes, incluso cómo empiezan a relacionarse estos niños y adolescentes con los límites, con las normas. Y por supuesto que cuando planteamos este diálogo interdisciplinario pensé en mi maestro, en mi ahora profesor en psicología profunda del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá, Eduardo Carballo, que cuando lo invité,
le pregunté, Eduardo, si tú pudieras promover este foro, ¿qué frase nos traerías? Y me dijo una frase que me incomodó y como me incomodó, yo dije, esta frase es seguro buena, si me moviliza las emociones. La transgresión, ¿natura o contra natura? Adelante, Eduardo. Ok, bueno, estaba agradeciendo la oportunidad de la invitación y agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que este encuentro se dé, que sé que detrás de esto siempre hay mucho trabajo y hay todo un equipo que permite que esto se pueda dar. Bueno, quería, ya que esto es una conversación entre disciplinas, creo que es interesante cómo poder empezar a dialogar incorporando aspectos que otras disciplinas van como puntualizando, ¿no? Y de lo que comenta Leonel, que creo que hay muchos elementos que son fundamentales y creo que son muy interesantes para vincularlo con la psicología. Quisiera tomar dos frases de todo lo que dijo que me pareció muy importante. Quisiera tomar dos elementos que él comenta. Uno, qué es delictivo y qué no es delictivo. O sea, en qué momento aparece el tema del delito en un comportamiento humano. Y lo otro, en relación a la sanción aplicada, un poco, ¿cuál es el sentido de la sanción? ¿Es un castigo que a un ser humano hay que aplicar o es una forma que tenemos como de invitar a una transformación que permite que ese individuo se vuelva a incorporar a un colectivo de una manera que pueda funcionar y que pueda favorecer y que pueda enriquecer ese colectivo? Entonces, me voy a basar en esos dos elementos que creo que son fundamentales porque hablando de psicología, nosotros, aunque yo vengo, pero dado al campo de la psicología y reflexionando desde la psicología, definitivamente el territorio del derecho nos lleva un gran trecho por delante. El derecho está ubicado desde hace siglos. La psicología tiene apenas unos 150 años, con los cuales no es que somos los hermanitos menores del derecho, es que somos una especie de no sé qué, cuánta generación dentro de esa línea evolutiva. Pero creo que es muy importante que las personas que están vinculadas con el territorio de derecho estén abiertas a este proceso de revisión y de reflexión acerca del momento histórico en que estamos ubicados y cómo la idea de hacer lectura psicológica también puede ayudar. Hay una cosa que yo creo que es importante, que es fundamental, y que es una gran pregunta también, ¿no? Cuando nosotros vemos las dos dimensiones, la dimensión individual del ser humano y vemos la dimensión colectiva del ser humano, muchas veces estas dos dimensiones, muchas veces, no siempre, pero muchas veces las podemos ver que entran en contradicción, porque de alguna manera, naturalmente, la expresión y el desarrollo de lo individual implica mucha libertad. O sea, yo no puedo desarrollar individualmente si no tengo mucha libertad. Por otro lado, la convivencia en colectivo implica una cantidad de negociaciones para poder de alguna manera convivir todas esas libertades dentro de un espacio en el cual todos puedan caber. Entonces empieza un tema que ya de entrada es muy interesante porque es la gran pregunta de, bueno, cómo se mueve, cómo se discrimina o cómo se identifican los límites en los que la individualidad necesita ser enmarcada y necesita ser de alguna manera identificada para poder permitir esa vivencia en colectividad. Y ahí es donde yo diría que estamos todos en un proceso de transición donde poco a poco la importancia y el respeto por lo individual está tomando cada vez más figura sobre lo colectivo. Fíjate, no en balde, yo creo que todas las dinámicas, todas las leyes que hay hoy en día en relación a la tolerancia tienen que ver con eso. Como nosotros ya no podemos simplemente hablar en plural
sobre una cantidad de cosas, sino cada vez más estamos singularizando naturaleza, estamos singularizando formas de expresión del humano. Entonces, nuevamente quiero agradecer la invitación a hablar interdisciplinariamente de esto porque de entrada estamos enmarcando la conversación dentro de lo complejo que somos los seres humanos. Yo no quiero meterme en historia del derecho porque no me compete y no es mi campo, pero a lo largo de la humanidad nosotros encontramos cantidad de expresiones en los cuales ha habido una necesidad de normar cómo ciertos comportamientos, vamos a llamarlo, no vamos a tratar de no penalizar con algún tipo de expresión, pero ciertos comportamientos pueden afectar profundamente los mecanismos de autorregulación de los colectivos. Todos, así como los seres humanos, tenemos elementos de autorregulación, los colectivos tienen elementos de autorregulación. Y cuando nosotros en la historia de la humanidad encontramos cómo fue necesario regular incluso expresiones emocionales, como fue el tema de desde muy nosotros, de alguna manera, consciente o no, estamos atentos al tema de la autorregulación. Para los griegos, cuando aparecía alguien que generaba envidia, no era el que sentía la envidia, alguien que generaba envidia, de alguna manera era sacado del colectivo, porque en el entendido que mantenerlo allí iba a generar una cantidad de movimientos, iba a cantidad de dinámicas que iban a entorpecer con la autorregulación del colectivo. Entonces lo sacaban del colectivo, lo ponían, lo aislaban por un tiempo y desde ese momento se entendía que uno de los castigos más grandes del ser humano era aislarlo del colectivo al que pertenecían. De allí, bueno, todos estos sistemas de aislamiento, todos estos sistemas, de alguna manera, están enraizados en esa necesidad de sacar de. Yo creo que lo comentaba Leonel, algo que es importantísimo es, bueno, lo sacamos, ahora qué hacemos con esto, cómo reincorporamos en base a qué reincorporamos, por qué lo sacamos, buscando qué cosa. Y ahí encontramos, y tampoco es mi tema, pero lo quiero poner sobre la mesa porque creo que es importantísimo, que es la revisión de los sistemas de prestación y los sistemas que tienen que ver con los aspectos legales y de justicia, ¿no? Yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿cómo se espera que en una prisión donde hay una sobrepoblación de personas se pretenda que exista algún trabajo de interiorización o de reflexión que pueda favorecer una reincorporación, una transición? Eso no es mi tema, pero lo quiero poner sobre la mesa porque me parece que es importantísimo cuando estamos hablando de una respuesta frente a un algo que se está haciendo como colectivo. Entonces, dicho todo esto, algo que es fundamental es recordar que la adolescencia es quizás la etapa más compleja por la cual atravesamos todos los seres humanos. Porque precisamente, hablando psicológicamente, hablando en este desarrollo de la conciencia, y yo creo que el tema de ser consciente está muy vinculado con la responsabilidad en términos legales. O sea, qué tan consciente estoy yo de lo que estoy haciendo y cómo de alguna manera esa conciencia o no conciencia puede permitirme entender mi comportamiento, ¿no? De hecho, ahí creo que están sostenidos todas las situaciones particulares que tienen que ver con las incapacidades. Cuando frente a una determinada incapacidad donde se sabe que no hay una conciencia completa, entonces de alguna manera hay un planteamiento, hay una pregunta acerca de la responsabilidad de una determinada acción. Entonces, y no quiero, para terminar, que sé que, bueno, que poco a poco a lo mejor la vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, pero en la adolescencia nosotros estamos atravesando un momento que es muy, muy particular, porque en la construcción de hacer conciencia, paradójicamente, para poder hacernos responsables de eso, tenemos que transformarnos en unas personas autorreferenciales. Y al transformarnos en personas autorreferenciales, inevitablemente vamos a tender a la transgresión. Por eso es que comentaba, la pregunta tenía que ver en qué momento nosotros podemos empezar a determinar
que la transgresión natural para que ese ser humano se construya y se construya conciencia, se considera natural, y en qué momento esa transgresión natural nuevamente empieza a tener un efecto en el cual debe ser atendido o debe ser contenido. Muchas gracias a Eduardo. Justamente tus últimas reflexiones hacen puente con la siguiente de nuestras panelistas. Y me refiero a dos de los aspectos que mencionaste, como es la autorregulación, que ya de por sí es compleja en todas las etapas del ser humano, y esa complejidad aumenta en la adolescencia. Y tú hablabas de las emociones, hablabas de la envidia, y una emoción que ha trabajado fuertemente Nora Medina es justamente el tema de la ira. De hecho, su trabajo especial de grado dentro del CAS de Justicia Juvenil fue precisamente la canalización de la ira y las terapias de neurofeedback. Y de esta manera le doy la palabra a Nora Medina, con quien inauguramos la participación de la red alumni en estos foros. Súper bienvenida, Nora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto en realidad estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, es un gusto, y a todos ustedes que están con nosotros, muchísimas gracias por su presencia. Y les quiero decir, y algunos dirán, bueno, estoy aquí, pero yo quiero decirles por su presencia de misión, por su presencia de visión en cada uno de los lugares donde ustedes están. Están cumpliendo una misión muy importante de vida. Entonces, qué genial que hoy estemos convocados aquí y que podamos unir pues todas estas fuerzas, ya como decía el doctor Leonel, en la búsqueda, que me encanta esa palabra, y la que decía el doctor en este momento, invitar. Desde esos dos puntos de vista, sí, es cierto que es necesario lograr nosotros comprender un espacio de restauración para estos jóvenes o para estos niños, para todos nosotros en un momento determinado de vida, y que podamos nosotros efectivamente encontrar estrategias, herramientas que nos ayuden, que nos proporcionen realmente un recurso efectivo en lograr entendernos, en lograr comprendernos, en lograr comprender a otros, y en lograr sintonizarnos en mejores formas de atención. Yo creo que esa búsqueda, mi doctor, en todos los colectivos es muy sentida, y desde el mundo terapéutico ya vemos muchos enfoques que finalmente buscan esto. Sí, es cierto, desde neurofeedback, como una técnica de neuropsicología que armoniza la actividad cerebral, nos permite a nosotros dar cuenta de efectivamente estos grandes recursos con los que cuenta el cerebro, y de qué manera logramos nosotros, y a través de esta técnica logramos recoger aquellas actividades cerebrales y poderlas enfocar para mejores resultados. Entonces, lo que buscamos con neurofeedback es encontrar la frecuencia más baja en la que ese cerebro aprende y que logre ser funcional. Entonces ya vemos nosotros cómo cuando existe una mirada de imposición, y por eso me gusta la palabra invitar, y por eso me encanta la búsqueda, todos vamos a tener una manifestación de aversión frente a aquello que nos están diciendo. Tenemos obviamente en estas emociones la posibilidad de protegernos. Entonces, cuando aún no tenemos las estrategias y de alguna manera nos están diciendo algo que no nos gusta, y recordemos en nuestra niñez, pues, ¿qué va a suceder? Una de estas emociones aflora para protegernos, pero como no está en ese momento el acompañamiento adecuado
de un adulto quizás para que medie y logre generarnos una apertura de conocimiento frente a esta emoción, pues lo que va a aprender el niño, y lo vemos desde un aprendizaje, a ver, desde los primeros años de vida, cuando el niño llora, inmediatamente, ¿qué hacen los padres? ¿Quién me pudiera contestar? A ver en el chat, ¿qué dicen? Los padres, ¿qué hacen? En su afán, inmediatamente, ¿qué hacen? A ver, ¿quién me dice ahí en el chat? No veo. Inmediatamente van y alzan el niño y empiezan, ¿cierto? A acunarlo y acunarlo. El niño que aprendió que a través del llanto viene un adulto y nosotros, a través del llanto es que yo logro aquello que necesito. Y ya podemos ver algunos ejemplos en nuestra consulta, en nuestros espacios, donde hemos logrado entender e interactuar con estos padres, con estos niños tan pequeños, donde el niño llora. Lo primero que vamos a hacer es hablarle para que a través de la palabra medie la resolución de lo que él necesita. Entonces, el niño se le habla, el niño está llorando, entonces vamos inmediatamente a solucionar. El niño estará mojado, el niño necesita hambre, pero antes de cogerlo y mimarlo y consentirlo, le vamos a conversar. Ahí empezamos nosotros a pautar una forma distinta del manejo de emociones. Y ustedes ya podrán imaginarse la forma en que este niño empieza a aprender la manera de autorregular y la manera de empezar a entender ese mundo que lo circunda, y que no es a través del llanto ni a través de la ira como empieza a mediar. Y ahorita recuerdo voy a contarles un espacio con un consultante en neurofeedback, un joven con su familia, y tenía unos episodios de ira muy frecuentes. Y venía desde allí y en algún momento nos decía, es que mi mamá no me mira, no me presta atención. Y empezamos a generarle, aplicarle protocolo de neurofeedback a través de las sesiones, y fue impresionante cómo su cerebro logra generarle sus propios recursos y empieza a tener espacios, a decirle a la mamá, mamá, quiero conversar con él. Lo que él había aprendido era que hacía su pataleta, tiraba las cosas y ya era una situación muy crónica. Empieza él a comprender y a autorregularse. ¿Por qué? Porque el cerebro cuenta con todas las estrategias. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no las hacemos visibles, es difícil poder sintonizarse con todos estos recursos. Entonces, cuando el doctor Eduardo habla sobre el invitar, me encanta, porque es una de las primeras puertas que debemos entrar. Es distinto que alguien te señale a que alguien diga te invito. Es una forma directa de hablarle al cerebro y de poder nosotros empezar a manejar este tipo de conductas que en algunos momentos son tan lesivas, tan agresivas, que, a ver, en las dinámicas familiares son tremendamente fuertes, ¿cierto? Y que tienen repercusión, como lo veíamos y lo decía el doctor Leonel, de esta justicia, ¿cierto? Que muchas veces vacíos, pero que a ver qué más vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros invitamos, y eso es lo que hace el neurofeedback, invitar al cerebro a que logre sintonizarse de qué manera es que aprende y que logre tener los recursos para que realmente pueda potenciar esas habilidades y para que realmente encauzarse de una manera adecuada, propositiva y de la mejor forma en aquellos espacios de vida donde interactúa. Entonces, así que este aprendizaje con neurofeedback, ¿qué nos permite? Lograr entender esos patrones eficientes y adaptativos del cerebro para que podamos capitalizar cada momento como una. Y eso hacemos en esa búsqueda de encontrar diferentes espacios de intervención psicoterapéutica que puedan ayudarnos a todos a una mejor convivencia, a un mejor vivir, a una mejor presencia de ser humano, que pueda inquietar en un liderazgo, que pueda inquietar en una forma adecuada de compartir su espacio, en forma adecuada de interactuar, en una forma adecuada de generar espacios protectores. Entonces, ahí sí que
encontramos un sinnúmero de herramientas y con neurofeedback, que es un espacio terapéutico, nos permite a nosotros precisamente hacer sintonía con estos recursos. Y sintonía con estos recursos con un precedente muy importante. Cuando alguien me dice a mí que cambie, genera una resistencia. Cuando tu propio cerebro te muestra los patrones en los cuales debes cambiar, es imposible decirle que no. Es imposible no retroceder. Y algunos de mis consultantes me dicen, pero ¿qué es lo que sucede? Ya no puedo hacer lo que hacía antes. ¿Qué es lo que sucede? Ya me es imposible ponerme de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? Algo me inquieta a mejorar. El cerebro. Y es imposible que nosotros le digamos no al cerebro. Muchísimas gracias, Nora. Siempre escucharte es muy nutritivo y al menos a mí me pasa que me cuestiono ciertas formas, ¿no? Y es un poco la intención. Y vamos a una segunda ronda y quisiera nuevamente pedirle a Leonel que nos comparta algunas reflexiones. Ya adelantaste sobre el tema de justicia terapéutica. ¿Existe la posibilidad de que establezcas algunas relaciones de comparación entre la justicia terapéutica y el enfoque restaurativo? Bien, magnífico. Bueno, antes de proceder a la pregunta que has formulado, quisiera decir dos o tres cosas. La primera, que ustedes van a tener que creerme lo que voy a decir, pero este se me está convirtiendo un poco en uno de los retos más difíciles de atender en términos de reflexión académica y demás. Me la he pasado escribiendo todo el tiempo de las cosas que me han dicho ustedes y de las preguntas que hay en el chat. Lo primero que les debo decir es esto. ¿Por qué a Adriana se le hacía un poco tan raro que termináramos hablando de justicia terapéutica en la primera conversación telefónica que tuvimos? Porque esta es la misma situación que le está pasando a muchas personas en el mundo cuando se acercan al derecho. El derecho moderno es un derecho que está sustentado sobre unas bases de conocimiento disciplinar que son sumamente rígidas, hasta el punto que los jóvenes estudiantes de derecho que llegan a las facultades terminan con la idea cuando se gradúan que el único derecho existente es el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral y la visión más extrema que muestra al estudiante más posmoderno es aquel que se preocupa por el derecho constitucional, cuando realmente el escenario del derecho, es el escenario de las preocupaciones humanas. E infortunadamente en el ámbito del derecho penal se ha vivido una historia que también debe ser, digamos que matizada. Nosotros, en la historia del derecho penal es la historia de las grandes equivocaciones y de las grandes equivocaciones respecto de la lesión de la dignidad humana de los sujetos. No hay que olvidarse que el derecho penal es la forma más depurada de tratar de regular el ejercicio de la violencia por parte de quienes tienen el dominio del poder de la fuerza, de la violencia legalizada, diría el profesor Roberto Vergali. El derecho penal o la historia del derecho penal es la historia de ir poniendo talanqueras, de ir poniendo límites, de ir poniendo muros a aquellos que tienen entre manos la capacidad de infligir dolor, de infligir violencia respecto de un sujeto, como la respuesta más efectiva de control social o de control y corrección del mismo sujeto, que eso tiene mucho que ver con la psicología, y aquí empiezo yo a temblar teniendo dos eminentes psicólogos en el panel y a una gran cantidad de personas escuchándonos que son expertas en el tema, pero aquí hay que hacer un reconocimiento de humildad. Mire, así como la economía hace un par de años hizo un acto de humildad que los abogados estábamos muertos de la risa porque descubrieron después de siglos que uno de los mejores elementos regulatorios del mercado era el derecho. Les dio por descubrir que el derecho sí tenía que ver mucho con cómo la economía podía
tomar una determinada forma, una determinada caracterización, pues los abogados, los estudiosos del derecho, hemos tenido que con el tiempo, y especialmente en el campo del derecho penal, ir aprendiendo a incluir en nuestra mirada un conjunto de herramientas interdisciplinarias que beben principalmente de las ciencias sociales y que últimamente están buscando acercarse a las ciencias de la salud. Lo que pasa es que ustedes tienen que comprendernos un poquito a los penalistas. Alguna vez hicimos una apertura a que el derecho penal se mezclara con la psicología y eso terminó, no con la psicología, con la psiquiatría, y eso terminó absolutamente mal, porque terminamos postulando que el delito era una condición natural del sujeto y no que el sujeto es alguien que vive en una sociedad dominada por normas que indican cuáles comportamientos sociales son merecedores de un determinado reproche. Es decir, el conjunto de relaciones políticas las metimos en la psiquis y en la naturaleza del sujeto, con lo cual lo confundimos todos y a partir de allí terminaron construyéndose visiones fascistas de la sociedad muy complejas, de las cuales incluso hoy en día no hemos terminado de librarnos. Pero tenemos que volver a hacer una apertura. ¿Por qué razón? Porque el derecho penal, en ese ejercicio de poner barreras, diques de contención a ese ejercicio violento o a ese ejercicio o ese dominio de la fuerza por parte del Estado contra quienes quería, contra los sujetos que pretendía controlar o corregir, lo que hicimos fue poner demasiado acento en lo que hoy se llaman garantías judiciales, elementos del debido proceso, blindar al acusado, blindar al procesado de garantías para que el Estado con toda su fuerza de ejercicio de la violencia no lo arrasara, y se nos olvidaron varios elementos sumamente importantes. El primero, que hoy está cobrando muchísima importancia en todo el mundo y más de la mano de los procesos de justicia transicional, que es el papel de la víctima. ¿Cuáles son las necesidades de la víctima? ¿Qué tiene la víctima para decir? Infortunadamente se había creído que cuando una víctima participa en un proceso judicial, participa para ponerse del lado de la fiscalía, del Estado, de quien aplica el castigo, y no es una persona reflexiva. Cuando nosotros hemos visto, y yo los invito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Adriana, no sé si podemos tal vez pasar al siguiente ponente mientras lo podemos solucionar. Muchas gracias. Sí, por aquí estamos. Muchas gracias por su paciencia. Son temas definitivamente de conectividad, más no de conexión. Bueno, estábamos escuchando a Leonel y yo quisiera volver a invitar a Eduardo a retomar el tema del adolescente que transgrede la ley y que tiene una individualidad. Y quisiera, Eduardo, que nos comentaras un poco justamente, porque no podemos olvidar que estamos trabajando con modelos de justicia especializados cuyas sanciones tienen como finalidad primordialmente educativa y la intervención con esos adolescentes debe ser individualizada. Y bueno, te invito a conversarnos un poco acerca de ver ese adolescente no en forma general, como lo ve la norma, sino de forma individual, como lo ve la psicología. Adelante, Eduardo. ¿Me escuchan ahora? Ahí está bien, ahí te escuchamos perfectamente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por su comprensión. Nuestros tres panelistas están en Colombia. No sé si está Nora, ¿me puedes decir si estás por allí? Y si no, mientras tanto, podemos aprovechar porque estoy recibiendo preguntas sobre nuestra formación, así que si está Pablo por allí, nos puede contar un poquito más de la formación. Hola, Adri, ¿cómo estás? Estamos ahorita en un proceso de reconexión, entonces, mientras volvemos a tener señal, yo les hablo un poquito de Gracias. CAS y les voy a hablar un poquito de
de las posibilidades que se tienen desde esta propuesta de formación interdisciplinar también que estamos ofreciendo desde la Universidad de Ginebra, la Organización Tierra de Hombres y diferentes instituciones que coadyuvan, digamos, en este esfuerzo. El CAS, como ustedes, muchos de ustedes que están presentes en este momento lo saben, es un diploma de formación que puede ser equiparable a un diploma de formación de especialización, cuya finalidad es fortalecer las competencias y conocimientos de diferentes profesionales que tienen roles o funciones en el área de la justicia juvenil. Y precisamente es en clave de esa necesidad de abordar las problemáticas vinculadas precisamente con la justicia juvenil y con la interdisciplinaridad que se crea precisamente un programa de estas características. Fundamentalmente el CAS se desarrolla en un año, son 5 módulos a partir de los cuales se aborda no solamente la conceptualización desde los elementos jurídicos, psicológicos, de trabajo social, de la justicia juvenil, en la cual están implicados los diferentes operadores y quienes desarrollan, digamos, quienes se desarrollan en esta materia, sino que también se da, digamos, un enfoque que tiene que ver precisamente con el desarrollo de competencias para la generación de conocimiento. En ese sentido, la primera parte busca precisamente fortalecer esos conocimientos en materia del derecho internacional, de los derechos internos, la perspectiva de especialización, el enfoque de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, todas las nuevas concepciones de la justicia juvenil contemporáneas, y termina precisamente en la construcción de un trabajo final que dé cuenta precisamente de todo el proceso de competencias adquiridas durante el trabajo del CAS. En ese orden de ideas, la idea, como yo les decía hace un momento, no es solamente generar estudiantes que, digamos, estén con un volumen importante de información, sino que sean o que estén en capacidad de producir conocimiento en materia de justicia juvenil desde el resorte digamos, de sus diferentes actividades laborales. El CAS también tiene una particularidad y es que es absolutamente virtual. Es una universidad suiza, la Universidad de Ginebra, pero la totalidad de la información se da en español, de manera que es una facilidad también para quienes habitamos en la región de América Latina. Tiene, digamos, espacios no solamente para el trabajo independiente dirigido, sino para la interacción, que realmente ha servido mucho para el fortalecimiento de las redes de alumni, de manera que tenemos no solamente, vuelvo y lo digo, no solamente estudiantes de América Latina, sino estudiantes de Europa y otros continentes que en estos escenarios de trabajo conjunto, en los foros, debaten sobre las diferentes problemáticas que se desarrollan, digamos, en el marco de sus actividades corrientes. Es así como el CAS, digamos, en este momento genera precisamente esa posibilidad de interacción y genera una red de alumni que paulatinamente va siendo más colaborativa y va generando, digamos, un relacionamiento más estrecho entre los diferentes operadores de justicia a nivel de América, digamos, a nivel de América Latina y otros lugares. Ya digamos a nivel concreto administrativo, si quieren llamarlo, un nivel de diploma, el CAS es un certificado avalado por las normas de Bolonia, la Unión Europea, de manera que el CAS tiene un componente a nivel de créditos que está alrededor de los 20 créditos que pueden ser equiparables o pueden ser homologables en cualquier universidad que esté linkeada con digamos, los estándares de Bolonia de las universidades, de manera que si hay un estudiante que quiere hacer posteriormente una maestría en X o Y temática, puede hacerla precisamente utilizando un poco esos créditos que le da el CAS, de manera que puede tener la posibilidad de homologar ciertas materias, homologar ciertos créditos y tener facilidades a nivel económico para desarrollar estas actividades. Entonces, yo no me quiero... Esto es un tema que va a tocar Pablo, entonces no voy a abordar más a profundidad. Ya aquí
Adriana me está haciendo algunas preguntas, ya dejo la palabra al expositor. Muchas gracias. Sí, yo quisiera nuevamente agradecer la comprensión. La verdad es que en esta época tenemos que danzar con estos temas de conectividad y yo no sé si es por esto de que al final pensaba plantearles a todos los ponentes el tema de la resiliencia. Se requiere mucha resiliencia y aquí estamos de nuevo y recordar que estamos en el CAS, trabajamos con un modelo de justicia especializada que está basado en la Convención de los Derechos del Niño, que mañana cumple 31 años, y que tiene un fin, una finalidad fundamentalmente educativa. Y desde ese lugar los invito entonces a continuar, que tiene su tintito allí, Leonel. Me muero yo de la envidia, Eduardo. Y bueno, adelante, Leonel, por favor. Sigamos acá danzando y fluyendo. Ah, continúo yo. Oh, Bueno, no, pero yo no. supongo que como se cayó la plataforma, también Sí. se perdió el transcurso del tiempo, entonces vuelve a correr mi tiempo para Bueno, conversar. adelante, claro que sí. Te quedan 5 Bueno, muy minutos. bien. Sí. Listo. Entonces, para retomar, pues hay algunas preguntas. Afortunadamente pensé que se iban a perder con la caída de la plataforma, pero voy a referirme a un par de cosas que hay allí. Entonces, para nosotros desde el derecho contemporáneo, de quienes están pensando la justicia hoy, es muy importante volver a hacer conexiones muy fuertes con las ciencias sociales y ahora regresando sobre el campo de las ciencias de la salud. ¿Por qué de las ciencias de la salud? Porque si efectivamente nosotros pretendemos que la justicia esté a la altura de las expectativas sociales de resolución del conflicto, de reconstrucción de las vidas de las personas que están inmiscuidas en el conflicto, sea este de carácter penal o de cualquier otro carácter, pues tendremos que centrarnos también un poco, volver un poco a recorrer caminos propios de miradas antropocéntricas que nos lleven a revisar qué es lo que ocurre con la persona que comete un delito. ¿Cierto? En ese campo de la persona que comete un delito, los psicólogos podrán decir muchísimas cosas mejores que las que yo voy a expresar. Hay todo un campo de experiencias que deben ser observadas. Infortunadamente, cuando nosotros hablamos de delitos, los medios de comunicación lo que nos muestran son delincuentes sumamente peligrosos, personas que hacen parte de bandas organizadas para cometer delitos, digamos que casi sin ningún recato moral, con altísimo ejercicio de la violencia, etcétera, etcétera. Pero también si ustedes van y miran las estadísticas criminales, se pueden dar cuenta que probablemente esos fenómenos que son de los que se ocupan los medios de comunicación son una franja muy pequeña del conjunto de conductas delictivas que se cometen día a día en cualquier estado. Y muchas de esas conductas delictivas, infortunadamente, responden a un fenómeno que criminológicamente se ha dado por denominar populismo punitivo, es decir, tratar de llevar el derecho penal para resolver todo tipo de conflictos sociales, no haciendo un ejercicio estatal por la reconciliación de quien entra en un conflicto, no haciendo un ejercicio por ver qué es lo que ocurre en las vidas de las personas que quedan inmiscuidas en esa situación, no estableciendo unas políticas públicas de atención en salud, que potencien la recreación y la cultura, que faciliten el acceso al trabajo, etcétera, como mecanismos para eliminar digamos que las condiciones que pueden facilitar que alguien termine involucrado en un delito y en ese escenario el modelo de justicia terapéutica es muy interesante, por lo menos en tres espectros. El primer espectro es el que se ha venido desarrollando a partir de la aplicación de la política internacional contra las drogas, que es el modelo de tribunales de tratamiento de drogas. Un modelo que ha sido ensayado con bastante éxito en muchas latitudes,
y que en algunas se ha visto, digamos que recortado en cuanto a su alcance. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se habla de un tribunal de tratamiento de drogas, estamos haciendo alusión primero a la necesidad de que el aparato de justicia, que la administración de justicia construya escenarios que sean propios de determinados tipos de violencia o de delincuencia, hasta tal punto que los tribunales especializados no sean solamente para el tratamiento de drogas, sino que, por ejemplo, sean para el tratamiento de adicciones. ¿De qué otras adicciones? De las adicciones al alcohol, por ejemplo, o otro tipo de adicciones que se enmarcan dentro de los problemas o de las enfermedades de salud mental, como serían las ludopatías. Eso por una parte. Por otra, también se han ensayado una suerte de tribunales especializados. Cuando hablamos de tribunales especializados, no estamos hablando de que exista algo así como una especie de juez ad hoc para estos casos, sino que estamos hablando de que el aparato de administración de justicia se va especializando, se va formando mejor, va generando jueces más sensibles, mejor informados a determinados elementos causales que llevan a que una persona con determinadas características haya cometido un delito. Es así como, por ejemplo, en los Estados Unidos existen los tribunales para veteranos de guerra, porque es claro que las personas que han vivido la guerra de cerca, incluso haciendo parte de siendo integrante de alguna de las partes en el conflicto, pues cuando regresen a la vida social, cuando salgan de la guerra y regresen a un escenario social, con las complejidades que tienen cualquiera de nuestras sociedades, es muy probable que tenga una mayor propensión a la comisión de un delito violento. Esto, por ejemplo, en un escenario como el colombiano es muy interesante porque en Colombia hemos cometido un error grave y es pensar que la terminación de la guerra civil con las FARC, la terminación del conflicto armado interno, lo voy a poner entrecomillado, que dio con la configuración de un tribunal especial de justicia transicional, hace que en ese tribunal se realice el posconflicto. Cuando en realidad el posconflicto no es resolver las responsabilidades penales por los delitos que se cometieron en el marco de la guerra, sino resolver el conjunto de conflictos que surgen, por eso es posconflicto, que surgen después del conflicto, que surgen después de los acuerdos de paz con las personas que se reincorporan a la vida civil, que durante décadas no tuvieron los mismos códigos sociales con los que nos movíamos las demás personas y que eso genera una mayor conflictividad y requiere de una respuesta de justicia muy especializada. Y hay un tercer escenario que me parece muy interesante, que es, y en el cual yo veo que los psicólogos tienen tantísimas cosas para decirnos y enseñarnos a los juristas, a los abogados, que es el campo del manejo de la violencia. Violencia que yo podría identificar por lo menos en tres escenarios: el escenario cultural, el escenario familiar y el escenario social, comunitario o gremial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un especialista entre nosotros que ha trabajado los temas de la ira. Estos temas están muy relacionados con cuáles son las necesidades y condiciones en las cuales una persona puede llegar a cometer un delito porque no ha sido bien formado o, por ejemplo, porque ha sido formado, educado en una sociedad patriarcal, machista, de poco respeto a los derechos de la mujer, incluso en una sociedad o en un ámbito cultural en el cual la única forma de corrección y orientación de un adolescente sea mediante la violencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay unos escenarios enormes para que el juez, que sigue siendo la figura central en el proceso judicial, haga un auténtico acto inter y transdisciplinario con las ciencias de la salud, con las ciencias humanas, que busque alternativas a la prisión y a la sanción y alternativas por medio de las cuales la justicia permita que las víctimas puedan ser reparadas mediante mecanismos restaurativos, que ya se me fue la pregunta y no alcanza a desarrollar, me queda la tercera, pero también a la altura de la reconstrucción de el proyecto de vida de quienes están inmiscuidos. Sí, muchísimas gracias. Para acabar, okay. solamente indicar esto, Adriana, si la sentencia judicial, si el acto de la justicia no tiene la capacidad de integrarse en la vida, en el proyecto de vida, en la realidad de quienes participan en el conflicto comunitario, en el conflicto penal, la justicia termina siendo un sucedáneo del ejercicio del poder
en un mecanismo para que los derechos humanos y la dignidad humana se concrete auténticamente entre los miembros de la sociedad civil. Es eso. Muchísimas gracias, Leonel. La verdad es que, como te decía antes de este foro, sin lugar a dudas, tenemos que incluir material escrito, videos sobre justicia terapéutica y aún más tomando en cuenta que sé que están redactando en Colombia la ley sobre justicia terapéutica y restaurativa. Entonces, bueno, es desde ya un compromiso. Muchísimas gracias por lo amplio y por sintetizar al mismo tiempo. Y entonces, continuando en este diálogo interdisciplinario, recordando que justamente, como lo decía antes, que el proceso y la sanción tiene un contenido fundamentalmente educativo, tenemos que la especialización del ámbito de la justicia juvenil no solo implica que existan equipos interdisciplinarios, sino que incluso los funcionarios de la justicia juvenil conozcan acerca de las dimensiones, de las diferentes dimensiones de los adolescentes desde el punto de vista biológico, psicológico, y para ello quiero nuevamente invitarte, Eduardo, para que nos hables un poco de de la individualidad de cada niño y de ese necesario abordaje individual de cada niño según sus tipos psicológicos, su biografía. Bueno, adelante, Eduardo. Gracias. Necesitamos que prendas el micrófono, porfa. Sí, sí. Gracias, Adrián, otra vez. Mira, quería, bueno, uno, que me place muchísimo oír a Leonel como magistrado, saber que están incorporando, que están interesados en incorporar aspectos de la ciencia de la salud en todos estos temas, porque, bueno, porque definitivamente hay mucha gente trabajando día a día para tratar de entender, comprender la conducta humana y ver cómo se puede vincular las diferencias y se pueden promover estas diferencias, ¿no? Quería retomar lo que Adriana me estaba preguntando con una pregunta que hace Mario Bustos, que creo que mejor, o sea, más clara para poder comenzar esta otra parte que creo que es importante, ¿no? Pregunta Mario Bustos, o dice: los límites de la autorregulación se dan en función de los principios y valores predominantes de esa sociedad. En las comunidades indígenas, los principios y valores como el bien sentir, el bien pensar, el bien decir y el bien obrar contribuyen a la empatía colectiva. Entonces, a mí me parece, quiero tomar esa pregunta porque esto es un claro ejemplo en nuestro mundo actual de cómo podemos darnos cuenta que hay colectivos que estamos interactuando y que estamos muy cerca y que sin embargo tenemos referencias de interacción y entendimiento de autorregulación muy diferentes. Afortunadamente yo tengo mucho contacto con los arhuacos, que visito con bastante regularidad, y yo siempre comento que si nosotros tuviéramos un poquito, solamente un poquito, de la sabiduría de la cotidianidad, de la sabiduría de la interacción, podríamos tener, ellos nos dan clase a nosotros permanente de una interacción de una manera como muy simple. El tema es que, como lo plantea Mario en el comentario que hace Mario, para bien o para mal, nosotros hemos desarrollado cantidad de colectivos donde los valores fundamentales pueden ser muy diferentes. Cuando nosotros vemos colectivos que están de alguna manera enmarcados en cosas extremistas, ellos están actuando dentro de valores y de principios fundamentales. Que nosotros lo compartamos o no lo compartamos es otra cosa, pero ellos están enmarcados en eso. Y ahí empieza a presentarse un elemento que comentó Leonel, que creo que es importante, que es cómo nosotros podemos medir la capacidad de adaptación de un adolescente al colectivo al cual pertenece. Porque a fin de cuentas, el tema de la interacción y el tema de poder como mediar con el poder
de los instintos y el poder y el ejercicio del poder tiene que ver con un balance. Y ese balance tiene que ver con la capacidad de adaptación. Entonces, aquí juega, para bien o para mal, un papel fundamental los elementos de contención que tenemos desde que nosotros nacemos y, por otro lado, la naturaleza con la cual nosotros nacemos. Si nosotros lo vemos en términos de magnitud de instinto, no todas las personas nacen con la misma magnitud en el instinto de agresividad, de la cual la violencia es la expresión mayor e inadecuada. O sea, todos tenemos un movimiento desde la agresividad que es importantísimo para la sobrevivencia y para la adaptación, pero cuando eso de alguna manera llega a un extremo, llega a la violencia, ya empieza a ser desadaptativo y empieza a generar una cantidad de problemas en el colectivo. Entonces, ¿cómo se puede regular? ¿Cómo se puede hacer para que esos mecanismos para que esa expresión de esa naturaleza y las fallas que pueden haber en el desarrollo de esa propia naturaleza se puedan atender? Yo creo que Nora da una primera parte que creo que es importantísimo, que tiene que ver con la neuroplasticidad cerebral. Afortunadamente, el cerebro tiene una capacidad de readaptarse y recodificar una cantidad de valoraciones que hace del entorno, y en ese sentido lo que ella plantea como una técnica de intervención creo que es importantísimo. Pero por otro lado, e inevitablemente el ser humano es producto de los vínculos. Y mientras nosotros no podamos ir a la base vincular en la cual podamos garantizar, cosa que lo digo con toda el saber que garantizar es una palabra que queda muy grande frente a esto, pero el poder promover, vamos a poner así, que existan vínculos desde lo materno y lo maternal que funcionen, y vínculos desde lo paterno y lo paternal que funcionen, de alguna manera estamos promoviendo que esa evolución en relación a la autorregulación de los instintos, de la agresividad y que no se llega a la violencia es muy importante. Todos sabemos que cuando este mecanismo de construcción está interferido y tenemos cantidad de ejemplos que tienen que ver con los traumas de guerra, traumas de personas que han sido sometidas a situaciones terribles de convivencia o de violencia, esos traumas no es tan fácil de alguna manera como volver a que tomen los elementos de autorregulación si no hay una ayuda externa. Y en ese sentido sí creo que es muy importante, así como el derecho está muy vinculado con lo paterno, con la ley, pero que desafortunadamente lo podemos ver como sobredimensionado en relación a una cultura patriarcal en la que estamos imbuidos. Creo que el tema de lo materno y lo maternal también tenemos que rescatarlo. Siguiendo a la pregunta de Mario Bustos, algo que tienen nuestras comunidades indígenas es cómo hay un balance bien importante entre la comprensión de la naturaleza de la madre y la naturaleza del padre, de alguna manera haciendo un ejercicio de equilibrio. Entonces, sí, yo creo que desde ese punto de vista, nuevamente, el poder llegar al punto en el que nosotros vamos a entrar a enfrentarnos a nuestra propia identidad y poder expresar que tiene que ver con la adolescencia nuevamente, lo vamos a hacer de una manera donde los mecanismos de autorregulación puedan funcionar más adecuadamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Y algo que para mí ha sido muy profundo para integrar, complejo a veces, es que para los abogados la palabra es fundamental, ¿sí? De hecho, en los juicios somos sumamente formales y tenemos que decir las palabras adecuadas y con eso parece que basta. Algo que yo he aprendido con Nora precisamente es que en la comunicación con los adolescentes no es suficiente con que utilicemos una palabra. No suceden mágicamente cosas. Y ella ha venido trabajando con mucha
rigurosidad, seriedad, pero como siempre ella con mucha amorosidad sobre el tema de la responsabilidad, que es uno de los ejes centrales del enfoque restaurativo. Y Nora, que debe estar por allí, ¿sí? Nos comenta que no es suficiente con decirle al niño, sea responsable, asuma responsabilidad, si esto no va acompañado de las emociones adecuadas. Siempre nos recuerda Nora que tenemos que invitar. Adelante, Nora. Muchísimas gracias. Bueno, voy a seguir con el doctor Eduardo, porque nos habla de una línea de vínculos que definitivamente yo creo que definitivamente es un eje muy importante y que estábamos haciendo la mirada justamente de la palabra responsabilidad, todo lo que implica la responsabilidad, este marco, y pareciera que cuando se dice la palabra responsabilidad, quisiéramos nosotros desde allí que la otra persona hiciera una comprensión total y dijera sí. Y resulta que la aplicación de la palabra que es tan genial y como que lo saca uno de un afán y como que ya usted es responsable de esto, usted es responsable de esto y todo el mundo dice sí, todo el mundo se fue. Pero cuando vemos nosotros el resultado, pues venimos a encontrarnos que hay unas reincidencias en unos comportamientos porque estamos asumiendo nosotros esta palabra como si fuera un todo, pero como nos han comentado y hemos observado en su presentación el doctor Eduardo, venimos nosotros construyendo poco a poco y de acuerdo a nuestras etapas de vida todo este conjunto de armonías y desarmonías que finalmente hacen de nosotros un conjunto de esquemas para unas respuestas. Entonces, esta palabra en su abordaje hemos podido encontrar, y recuerdo un ejemplo que hicimos de un estudio frente a un niño donde le decíamos, eres responsable de portarte bien, de hacer las tareas, de hacer no sé qué, bueno, y empezamos a enumerarlas, y el niño apenas se iba para atrás, ¿cierto? Como que, ¿qué? Pero finalmente dijo que sí, y entonces la persona quedaba tranquila porque el niño había dicho que sí, pero los resultados a la vuelta del tiempo, pues era que no había logrado responder, porque esa responsabilidad también implica responder con habilidad, implica que el ser debe tener ya una consolidación de la planeación de cómo es que va a responder, qué es lo que va a hacer, va a tomar las mejores decisiones para poder responder con ello. Frente a un niño, y vuelvo y traigo la palabra invitar, y en esa búsqueda se le invitaba a, mira, estas son las actividades, y se le permitía ese espacio de reflexión, ¿cierto? De presentación y de poder él hacer las observaciones, y encontramos muchos no, y fue muy complejo porque nosotros, pero aquello que queremos escuchar y que ya tenemos en el discurso atrás de que nos van a decir que sí, o ya tenemos toda una imagen de trabajo, una línea de que inicia acá y termina allí. Pero resulta que cuando el niño dice, no, me repite otra vez, todo el mundo, a ver, quedaba como que, ¿qué? Sí, explícame. Y todo ese espacio reflexivo pues tiene un tiempo y tiene toda una construcción. Y desde allí nosotros podemos encontrar esos niveles de escucha, ¿cierto? Esa escucha biológica, escucha activa. Ahí estamos escuchando lo que nosotros queremos escuchar. Pero hasta el quinto nivel, que es la escucha empática, podemos realmente entender el marco en el que está la otra. Por eso para nosotros esta palabra de responsabilidad en realidad pues cobra vital importancia desde estos espacios de intervención con este tipo de situaciones, dado que el lenguaje, como todos lo sabemos, tiene un poder de acción tremendamente importante y que desde allí esa línea de vínculos que el niño está observando con su padre, con su madre, con las personas que lo rodean, pues
está siendo un ejemplo a modelar. Entonces, esos comportamientos y la mirada es cómo tenemos esos comportamientos efectivos que puedan ir generando ese modelo a seguir y que este niño pueda ir teniendo esos aprendizajes de cómo, de la razón, pausados, sin el afán, ¿cierto? Entonces, estos procesos obviamente nos llevan a nosotros un tiempo de comprensión, de reflexión, pero es allí donde podemos hacer la comprensión de la importancia de poder bajar este tipo de lenguajes a una realidad expuesta, a una realidad que la vemos en el marco jurídico, a una realidad de acción para hacer unas construcciones que efectivamente pauten unas personas ahí sí que con unos niveles de devolución de sus conductas, pues mucho más estructurados, pensados, mucho más adecuados y que esta persona en ese proceso hasta la equivocación sea válida, hasta que él pueda tener ese espacio donde diga, mira, es que sinceramente no he logrado avanzar y que haya un adulto mediador, ¿cierto? Donde le permita ese tiempo y no desde el afán, no, es que ya, y como queremos escuchar nosotros el sí, 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 pero eso no nos genera a nosotros realmente una acción propositiva frente a cómo estos jóvenes están elaborando las órdenes, frente a cómo estos jóvenes están elaborando aquellas indicaciones que nosotros les hemos dado. Seguramente continuaremos en unas reincidencias porque la comprensión frente a sus conductas, pues es genial cuando nosotros mismos nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo, pero desde allí es un espacio el que debemos permitirnos y mirar desde ese quinto nivel, desde esa escucha empática que es ponernos en la condición del otro, pero desde allí, no para quedarnos, sino desde allí ser propositivos y lograr nosotros avanzar en ese marco de referencia. Entonces, por eso la habilidad de la escucha es una habilidad natural, ¿cierto? El desarrollo cognitivo lo vamos entendiendo todos, pero esa escucha propositiva, esa escucha constructiva, esa escucha generativa, entendiendo que estamos en un espacio con un niño, un joven, un adolescente, pues sí que nos marca a nosotros un gran reto y yo se los puedo decir con estos casos que hemos tenido que han sido tremendamente retantes cuando logramos nosotros sentar, por ejemplo, a un padre para que escuche a su adolescente y el adolescente apenas está iniciando sus frases y el padre ya se levanta y empieza a hacer una negación. Es una información muy interesante y cuando ya logra realmente, y hay que apaciguar al padre para que logre escuchar a su hijo y no desde generarle las órdenes y como que ya salimos de aquí, sino ese espacio constructivo, pues es enriquecedor, pero también es un reto muy grande, porque como les digo, estamos acostumbrados ya con un discurso atrás armado, donde es lo que nosotros queremos escuchar y no las necesidades que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Nora. Y hablando de escuchar ya, y de los planteamientos, ya empezaron a llegar algunas preguntas. Y esta primera pregunta va para Leonel. ¿Cómo reconstruir lazos sociales y generar proyecto de vida con la justicia terapéutica? Sencilla pregunta. Gracias, Ana. Pero te pregunto, cómo va a ser la dinámica? ¿Vamos ahora a responder algunas preguntas Sí, o cómo lo tienes pensado? bueno, lo voy pensándolo, ¿no? También vamos fluyendo Porque te lo pregunto es porque mientras estábamos en esto, yo estaba aquí tomando apuntes de algunas de las preguntas que vi allí. Entonces, si Perfecto. tú quieres, Me puedo parece claro, como ir completamente, hilando. Bueno, absolutamente. entonces primero quisiera expresar algo que creo que ustedes ya se dieron cuenta, y es que hasta este momento no he hablado de justicia penal juvenil. De lo que he hablado es de justicia terapéutica, de justicia restaurativa, de los elementos de la justicia transicional, y es por una razón, que estos elementos son muy importantes para la justicia en general, para la justicia en general.
Hay una pregunta que dice que si vale la pena separar definitivamente la justicia penal de adultos de la justicia penal de adolescentes. Claro que sí. Los elementos terapéuticos, restaurativos, transformativos deben estar presentes en toda la justicia. Sin embargo, la justicia penal de adultos y la justicia penal juvenil difieren en cuanto a las finalidades de la ejecución de la sanción. La finalidad de la sanción en adultos es eminentemente retributiva y busca la resocialización de quien ha cometido un delito. En la justicia de adolescentes nosotros tenemos una maravilla y es que hablamos de que la sanción, no la pena, sino que la sanción debe buscar materializar un enfoque restaurativo y un enfoque pedagógico, que cuando nosotros los miramos en términos de las necesidades del adolescente, allá entre líneas nos está hablando también de un enfoque terapéutico. ¿De qué estamos hablando? De la reafirmación de los derechos del adolescente infractor, de la reconstrucción de su proyecto de vida y de la reconstrucción de lazos sociales. Ahí hay otra pregunta en la que se indicaba si la justicia terapéutica puede permitir la reconstrucción de los lazos sociales. Bueno, yo no estoy muy seguro si la justicia terapéutica se enfoca principalmente en el conjunto de necesidades de la persona, principalmente el infractor, pero también de todos los participantes del proceso que resuelve un conflicto, principalmente el proceso penal, y como tiene que ver con su propia, digamos, con sus características personales, diríamos que en principio, persigue un fin un poco más individualista o más centrado en el individuo. Sin embargo, este modelo de justicia terapéutica tiene que verse integrado a un modelo de justicia restaurativa. Fíjense, por ejemplo, en Colombia, para la aplicación del principio de oportunidad de suspensión del procedimiento a prueba, es decir, para suspender el proceso penal mientras se adelantan mecanismos de justicia restaurativa, que es una herramienta fundamental desarrollada incluso en los tratados internacionales en materia de los derechos de los niños. Se permite el desarrollo de procedimientos terapéuticos, pero fíjense, el procedimiento terapéutico se remite a mejorar la vida de la persona que está siendo procesada. Y fíjense cómo con el mejoramiento de la vida, de la situación personal, de la situación de salud, la superación de las adicciones, etcétera, la persona entra en unas condiciones que le permiten de mejor manera interactuar con la víctima del delito que cometió, de manera tal que el binomio justicia terapéutica, justicia restaurativa digamos, un rendimiento muy especial. Allí hay una tercera pregunta que habla sobre la evitación de la reincidencia. Yo quisiera retomar dos cosas que dijeron, una que dijo el profesor Eduardo y otra que dijo Nora, y es por parte del profesor Eduardo, en mi opinión, enfrentarse a la propia identidad y concretar de mejor manera esos mecanismos de autorregulación surge en el marco de un sistema de responsabilidad penal de adolescentes, en el marco de la justicia penal juvenil a partir del enfoque restaurativo y del enfoque pedagógico. O sea, si ese adolescente no va a ser acompañado durante todo el proceso de justicia a partir de equipos psicosociales, no solamente de los abogados que debaten en un proceso adversarial acerca de la responsabilidad penal del adolescente, sino que lo acompañan para materializar la finalidad restaurativa y pedagógica, pues ese es el campo propicio para ello. Y en ese escenario la justicia restaurativa tiene un elemento importante que de alguna manera Nora lo expresaba, que es el tema de la responsabilidad. Digamos, siempre la palabra responsabilidad en derecho tiene unas implicaciones bastante importantes e incluso de la mano de un filósofo que yo los invito, filósofo y sociólogo, que los invito a leer porque es muy esclarecedor, que es el profesor Axel Honneth. De hecho, hemos tratado de explorar más el campo del reconocimiento, porque en la justicia restaurativa el adolescente entra en un proceso mediante el cual reconoce su responsabilidad frente al daño, no su responsabilidad penal, no la responsabilidad jurídica, sino el acto moral de responsabilidad frente al dolor, al daño que se le causó a la víctima y concomitante con ello, para poder reconocer ese daño, tiene que reconocer a esa víctima como un otro
dotado de derechos y dotado de dignidad. Y ese es un elemento sumamente importante. No obtenemos absolutamente nada mediante un acto judicial con el cual se reconoce o se endilga, se imputa responsabilidad penal frente a un adolescente que es probable que ni siquiera haya comprendido del todo los elementos jurídicos por el tipo de lenguaje que se usa en un proceso. Pero sí es muy importante que mediante el proceso restaurativo, y esto para completar una cuarta pregunta que había por allí, el adolescente tenga la posibilidad de encontrarse con su víctima, de por sí encontrarse con su víctima en un escenario donde él no tenga el control de la fuerza o de la violencia que llevó al delito, ya genera un escenario pedagógico muy particular que le va a permitir reconocer, o mejor, generar un aprendizaje significativo hacia el futuro de lo que implica la comisión de un delito para la víctima. Para ellos son importantes, por ejemplo, los desarrollos españoles acerca de la reparación oblicua. No se trata solo de reconocer a la víctima en sí misma, sino de reconocer a las víctimas en torno a su dolor y al daño causado, y cómo eso le permite al adolescente, digamos que recomponer su camino para llegar a ser un buen ciudadano. Solo cierro diciendo esto, con una pregunta que hay allí que es muy recurrente, y en esto yo sé que podemos tener un diálogo y un debate muy interesante con los psicólogos hacia el futuro, y es: ¿los mecanismos de justicia restaurativa en adolescentes son aplicables a todos los delitos? Mi respuesta es sí, a todos y cada uno de los delitos, por una razón, y es que el delito no define al adolescente. Lo que define al adolescente infractor es su actitud hacia la superación de la situación conflictiva que lo llevó a ser parte o a ser objeto de la justicia penal juvenil. Recuerden esto, y con esto termino. Cuando un ser humano, adolescente o no, se enfrenta a un proceso penal, es porque el Estado ha fracasado en todos los mecanismos previos al castigo para evitar y superar el conflicto. Y en el caso de los adolescentes, cuando el adolescente ha cometido un delito, no solo ha fracasado el Estado, sino que infortunadamente han fracasado todos los entornos protectores que debieron haber orientado a ese niño, a ese adolescente, a ese joven a tener una actitud distinta frente a la vida y frente a la sociedad. Yo les agradezco mucho por la invitación y espero haber expresado algunas de las cosas que se me preguntaron de una manera clara y que hubiera generado satisfacción en cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora Adriana, y todos. Muchísimas gracias, Leonel, y tenemos allí pendiente entonces en el tintero, como dicen, algunas reflexiones sobre la reparación transformativa, que es uno de los temas que entiendo es de gran interés. Agradecer a Marisabel Muriel por sus reflexiones allí en el chat. Me están llegando una cantidad de preguntas, pero también te vi, Eduardo, leyendo. No sé si leíste las preguntas de Lucila Llanes, de María Julia Puig. ¿Puedo compartirlas acá? ¿O ya tú elegiste algunas? No, fíjate, yo lo que quería es aprovechar, yo creo que no siempre se tiene la oportunidad de estar compartiendo con una cantidad de representantes de instituciones, ¿no? Y para mí, una oportunidad para expresar inquietudes. Yo creo que desde la perspectiva de nosotros los psicoterapeutas y los que estamos como de alguna manera acompañando procesos, para nosotros el tema de la prevención es sumamente importante. O sea, hablando de las instituciones, me llamaba la atención una pregunta, reflexión que hace Norma Pérez en relación a esto que estábamos hablando de los vínculos fundamentales, de los primeros vínculos, en relación a lo que ella habla de los sistemas de salud, entonces, perdón, de los sistemas de educación, y cómo en los sistemas de educación que acompañan a nuestros jóvenes desde muy temprano, de alguna manera tienen un elemento muy importante en todos estos que estamos hablando en relación a la prevención de fallas en la autorregulación que terminan generando situaciones que posteriormente los obligan a entrar en situaciones de restauración donde ya la cosa es mucho más complicada. Entonces, quería hacer un comentario en relación a esa aproximación de Norma, que creo que es fundamental para seguir hablando de instituciones
y para seguir hablando de interdisciplinariedad. No, las otras no las leí, no sé si quieres compartir Sí, algunas. Ajá. y un poco refiriéndonos a los vínculos dentro del programa, vemos cómo los vínculos se convierten en factores de protección para los adolescentes. Y también una de las preguntas, uno de los foros dentro de nuestro programa tiene que ver con la resiliencia. Y se lanza una pregunta: ¿qué hace que una niña o un niño sea más resiliente? Y algunas de las conclusiones van hacia la importancia de los vínculos, que no necesariamente tiene que ser un vínculo, un padre biológico o una madre biológica, sino, como tú lo decías anteriormente, alguien que cumpla esa función paternal o maternal y de referencia. Incluso algunos de nuestros estudiantes daban testimonio como ellos, siendo parte del sistema de justicia, se convertían también en un referente para estos jóvenes. Sí, te voy acá, Verónica nos envió un par de preguntas para ti, Eduardo, y dice, ¿cómo afecta la edad y grado de desarrollo en el análisis que se realiza en la adolescencia? Al ser una etapa de transformación, ¿es posible ser determinante con respecto a la responsabilidad penal durante la adolescencia desde una perspectiva interdisciplinaria? Eh, también Bueno, María, sí, adelante. no, perdón, no, perdón, Sí, sí, también. sí. Ok, fíjate, ahí, aparte de las preguntas, creo que tú estás señalando un elemento que creo que es fundamental, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Porque yo creo que la resiliencia es importante verla no solamente en lo individual, sino también en los sistemas. Yo creo que hay sistemas que se rompen y se fracturan, y hay sistemas que son resilientes, que de alguna manera, entendiendo la resiliencia como la capacidad de superar un obstáculo y en lugar de romperme, hay una posibilidad de reparación, que esa para mí sería como una descripción como muy práctica, si se quiere, de la resiliencia. O sea, que ser resiliente, que yo tengo frente a un obstáculo, yo en lugar de romperme, de quebrarme, yo puedo reparar. Frente a un fracaso académico, en lugar de yo romperme y desviarme desde muchas vías, desde la renuncia a continuar el camino, desde buscar situaciones evasivas como las adicciones, cantidad de cosas, yo puedo verlo como una posibilidad de reparar lo que está pasando, de sobreponerme a lo que está pasando, aprender de eso y seguir el camino. Que yo creo que es fundamental cuando nosotros podemos entender que los sistemas también se pueden romper y que necesitamos una alta dosis de resiliencia institucional para poder seguir construyendo y para poder seguir pensando. Ahora, desde allí, ¿cuál es el papel de los padres en este proceso y por qué es tan importante las experiencias que tenemos desde muy temprano? Hay dos, yo creo que si nosotros tuviéramos eh, um, que escoger solamente dos a lo largo de la educación, tienen que ver, uno, cómo me veo a mí mismo, cuál es el concepto que yo estoy desarrollando de mí mismo, que puede ser negativo o puede ser positivo. Yo puedo crecer con un concepto de que yo soy mala persona y por lo cual no hay nada que hacer conmigo, o yo soy buena persona y de alguna manera hay cosas que se pueden reparar. Esto por ponerlo en un término, en una forma muy simple. Y por otro lado, ¿cuál es mi relación con el otro? ¿Cuál es mi relación con el hermano, con el vecino, con el primo, con el otro que de alguna manera es diferente a mí? Y yo creo que estos elementos son los que van a permitir que cuando se llega a la adolescencia existan elementos que pueden sostener ese territorio, ese terreno, ese tránsito hacia una forma donde ya yo estoy incluido en un colectivo que me va a ser mucho más exigente y donde yo puedo de alguna manera, siendo diferente, poder irme incorporando. En las personas, en los adolescentes que logran eso,
la capacidad de análisis en el sentido de lo que podemos entender, el análisis sobre sí mismo y el análisis de la situación es altísima. Por el contrario, en los niños y niñas que llegan a la adolescencia con problemas en ese autoconcepto o con problemas en ese vínculo con el otro, la capacidad de análisis se hace sumamente complicada. Nuevamente, creo que la invitación, por lo menos de parte mía, creo que es importantísimo valorar todos los esfuerzos que se están haciendo para todos estos elementos de restauración y pensarnos lo que significa realmente la restauración, pero sobre todo para el tema de la prevención y el papel que tienen las instituciones en eso, en la creación de un autoconcepto y en la posibilidad de tolerar las diferencias con el otro. Muchas gracias, Eduardo. Y Nora, tengo una pregunta para ti. Si estás por allí, ¿sí? ¿Sería apropiada una metodología que fuese significativa para el niño, adaptándolo socialmente y educativamente de forma práctica, fomentando la responsabilidad en cada joven? Suena muy como un título de investigación. Sería muy buena esa propuesta para investigar. Sí, claro, mira, observamos, ya el doctor Eduardo nos acaba de ilustrar. Es decir, el ser humano está inmerso en una relación y todo hace parte de, y todo construye y todo contribuye. Obviamente tenemos como unos ideales frente a cómo podemos generar unos espacios más nutricios y factores protectores a este ser que está en X lugar. Entonces, claro que sí, es muy pertinente y ojalá pudiésemos llevar esta misma voz, esta misma propuesta y esta misma inquietud. Ahí nos escribían sobre el tema de la educación, hablábamos sobre la prevención, esos programas de prevención que, o sea, a la forma como pautan ciertas relaciones, aprendiendo. Cada una de las acciones que estamos viendo desde nuestros primeros años de vida, inclusive desde la forma y los pensamientos que tenemos cuando queremos tener un hijo y traerlo al mundo, también están marcando una realidad. Entonces, obviamente es supremamente pertinente poder tener este tipo de orientaciones, de programas que desde la prevención podamos nosotros apoyar y que desde esas dinámicas sociales se puedan aprovechar. Obviamente, pues sabemos que el ser humano es cambiante, que tiene unas respuestas ante los retos de unas maneras totalmente diferentes, pero en este sentido, cuando se tienen estrategias, pues el cerebro va a buscar las mejores opciones que tiene y desde allí pues va a empezar a generar bien sean liderazgos, generar nuevas formas, nuevas pautas, buscamos la manera de cómo hacerle frente a un reto. Entonces, qué bueno que podamos nosotros tener información pertinente, adecuada, a tiempo, y ahí es cuando es tan importante esa prevención. Vamos a recibir información que el niño, el joven y todos nosotros en un momento determinado va a ser tremendamente útil para tomar decisiones. Por eso es que es tan importante esos espacios reflexivos, conversacionales, no solamente desde la familia, desde la escuela, desde todos los ámbitos jurídicos, y donde todos en realidad tengan un punto de aporte, porque va a ser útil en la toma de una decisión. Estos aprendizajes son útiles en un momento determinado cuando la persona está enfrentada a un reto. ¿Qué hago? Va a tener un sinnúmero de ideas antes ya en su esquema como un bagaje que va a poder y le va a poder ayudar a que salga, a que pueda distinta, ¿cierto?, a aquella situación a la que está enfrentando. Entonces, mira que obviamente supremamente pertinente, por eso le decía que casi que un título de investigación.
Muchísimas gracias, Nora. Nos quedan exactamente 12 minutos y antes de darle la palabra a Antonio para el cierre, yo quisiera invitar a cada uno de nuestros panelistas para cómo cerrarían con una frase este foro el día de hoy. Puede ser una palabra, una frase, ¿con qué se van y qué nos dejan? Leonel. Bueno, eh, iniciar con esta tarea no es fácil, pero digamos que las tareas o mejor, los retos que nos plantea pensar la situación de un adolescente que entra en conflicto con la ley penal, que está inmiscuido en un ámbito tan particular como es el proceso judicial, nos obliga a todos a hacer grandes esfuerzos de repensar el papel de la justicia, de trabajar de manera conjunta y de pensar que la justicia debe ser transformativa. Creo que, como dijo Adriana, quedé yo en deuda de no haber desarrollado mejor ese concepto. Ojalá podamos volver a reunirnos pronto para seguir dialogando en esto, pero el punto ¿cuál es? Que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las necesidades de los adolescentes y la sana lógica nos debe llevar a que tenemos que trabajar unidos, juristas, psicólogos, equipos psicosociales, científicos de la salud mental, de la salud en general, científicos sociales, en tratar de hacer de la justicia un objeto aún más preciado de lo que hoy tenemos. Un grave problema de la modernidad fue que la justicia dejó de ser ese bello objeto perseguido por los filósofos y se terminó convirtiendo en una técnica. Y hoy las necesidades de lo real nos lleva a tener que volver a hacer una pregunta por una justicia material, una justicia adecuada. Y creo que en buena hora ustedes, desde la Universidad de Ginebra, desde Tierra de Hombres, proponen este escenario para reflexionar acerca de la justicia y de la realidad de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal y que deberían tener más y mejores oportunidades para formarse como buenos ciudadanos en el futuro. Con eso cerraría. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Leonel, Eduardo. Mira, yo diría que yo me voy con un tono optimista. Creo que poder ver y constatar que se están haciendo grandes esfuerzos para pensarnos dentro de las complejidades que somos los seres humanos, creo que es un mensaje que es muy importante para los momentos que estamos viviendo, donde hay tantas dinámicas que están perdidas o tantos colectivos que se sienten perdidos. Entonces creo que es importante. Y me voy un poco abierto a seguir compartiendo. Creo que esto es un reto, seguir pensándonos y repensándonos de una manera interdisciplinaria. Creo que es un reto y me voy abierto a seguir compartiendo eso. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los copanelistas por este espacio para poder reflexionar sobre todas estas cosas. Muchísimas gracias, Eduardo. Nora. Bueno, yo quiero que se vayan con el pensamiento de que definitivamente todos poseemos recursos para cambio, que es posible generar acciones de transformación efectivas. ¿Y qué me llevo? Me llevo dos palabras, doctor Leonel: la búsqueda. No nos cansemos de seguir buscando formas adecuadas, agradables, mejores, para potenciar esos recursos que tienen las personas y sobre todo nuestros niños. Y del doctor Eduardo me sintonizo totalmente y me llevo, y no nos cansemos. En lugar de ser impositivos, invitemos. Recordemos que a través de la invitación vamos a tener grandes resultados y obviamente para todos ustedes ese sentir de compromiso y ese sentir de esa mirada para estar todos aquí juntos, pensando, repensando, haciendo y contribuyendo desde donde estemos para esa transformación. De verdad que es una satisfacción muy grande. Adrianita.
Muchísimas gracias, toda la Nora. actividad y todas las instituciones, súper encantada. Y esa sería la voz. Sigamos, sigamos. Gracias. Y yo quisiera pedirle a nuestros colegas de la oficina de Ecuador que por favor prendan sus cámaras para aparecer todos juntos acá en el cierre. Y Nora también, porque para darles un justo reconocimiento, Verónica, Carolina, Pablo, por favor. Y, y yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han acompañado durante este tiempo. Me disculpo porque debemos saludar a las instituciones que coauspician este evento y que estoy seguro que Antonio va a mencionar. Acá, muchísimas gracias a los panelistas. Y yo invito a todos los participantes a que formen parte de la red del programa del CAS en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y la Fundación Tierra de Hombres. La verdad es que yo me voy contenta, me voy con optimismo, me voy con disfrute y muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Yo tengo, digamos, esta tarea de cierre que siempre es muy compleja. Agradecer de nuevo a todo el equipo de Ecuador, a nuestros panelistas, toda la moderación de Adriana, que ha sido obviamente absolutamente ajustada y excelente. Y también agradecer precisamente a quienes no mencioné al principio, que hacen parte, digamos, de este ejercicio de conferencias, a la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que han participado precisamente en todo este ejercicio, y a todas las instituciones que siempre nos están acompañando a través de su participación como observadores, pero también participantes activos en este proceso. Quisiera cerrar, pero antes de cerrar, sí quisiera realmente agradecer al doctor Leonel, a la doctora Nora y a Eduardo por digamos, por lo revelador que fue realmente su presentación, sobre todo en aspectos que esclarecen muchísimo los vínculos que existen entre la justicia en sentido amplio, pero también la justicia aterrizada a una escala humana. En realidad, la justicia evoluciona, la justicia no es el derecho, creo que hay confusiones bastante grandes. El derecho es una cosa diferente, hablamos de justicia restaurativa, de justicia terapéutica. Se ha generado, digamos, esa asimilación de lo jurídico a la justicia. Realmente creo que en el marco de lo que el doctor Leonel nos mencionaba, creo que hay una evolución y tenemos que tender más hacia la justicia que hacia el derecho. Entre lo colectivo y lo individual, yo pienso que aquí hay algo muy valioso que menciona precisamente el doctor Eduardo, y es precisamente cómo empezar a pasar de una lógica del daño, de una lógica, digamos, de la acción generada por la transgresión de la norma, que implique no solamente un daño a un concepto etéreo que es el Estado, sino al otro. Y desde ahí conectarse precisamente con esa alteridad y conectarse con lo que es digamos, ponerse en la posición del otro, ponerse realmente en los zapatos del otro, y en esa posición poder entender un poco las necesidades de quienes están en el marco de esa situación de la justicia penal juvenil. Y finalmente retomar algo de la doctora Nora que creo que es muy valioso, y son las posibilidades amplias que tiene el cerebro, las posibilidades amplias que tiene el ser humano de cambiar, las posibilidades y potencialidades de, a través de mecanismos de acompañamiento suficientemente idóneos, generar esas transformaciones para que los jóvenes, los niños y adolescentes puedan realmente trascender lo que sería la condición o la situación delictiva y poder de alguna manera reintegrarse de manera satisfactoria en la sociedad. Entonces, sin más, quisiera agradecerles de nuevo y también quisiera invitarlos a nuestro próximo webinar, nuestro sexto y final webinar a mediados del mes
de diciembre les estaremos enviando las correspondientes notificaciones para que participen de manera muy activa en este ejercicio. De nuevo, gracias a los participantes, a los alumni, a los estudiantes actuales del CAS y a todas las personas que siempre nos acompañan en este ejercicio. En ese orden de ideas, damos por finalizado este quinto webinar sobre el enfoque interdisciplinario de la justicia juvenil a 31 años de la Convención de Derechos del Niño. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.